Se ha dicho que los motores híbridos actuales, y de hecho, todos los motores eléctricos o híbridos son más torqueados que los motores anteriores que no tenían un motor eléctrico como parte de su suministro de energía. En este video veremos qué es el torque en realidad, y luego veremos cómo se lleva a las ruedas traseras, y de manera crucial, qué significa decir que el motor es más torqueado o que da torque al instante. Comencemos con lo que es torque. Torque es una fuerza de rotación, por lo tanto, lo usamos en su mayor parte cuando nos referimos a forzar algo a rotar, por lo que podría ser la fuerza de girar una rueda. Abrimos una puerta con una bisagra o desenroscamos una tuerca de un tornillo. Imaginemos la tuerca para comprender mejor esto. La tuerca en la que está muy apretada y tratamos de aflojarla con una llave inglesa. Lo veremos en un segundo. La cantidad de torque aplicado se mide tomando la distancia desde el punto de pivote en el que aplica la fuerza y multiplicándola por cuánta fuerza estamos aplicando. Pensemos en esto en acción. Podría empujar 15 centímetros hacia abajo desde el punto de pivote, con esta llave con 150 Newton de fuerza y 1 Newton es solo. Una medida de fuerza, fuera de Estados Unidos se usan newtons como unidades de torque. Multiplicamos la distancia por la fuerza y vemos que estamos poniendo 22 metros y medio de Newton de torque en la tuerca. Tratando de llegar a 10, la tuerca está muy apretada y no saldrá con este torque. Así que decidimos duplicar el torque ahora. Podríamos hacerlo presionando 2 veces más fuerte, pero digamos que 150 newtons es lo más fuerte que podemos dar. En cambio podemos duplicar la distancia, porque eso duplicará el torque. Entonces empujamos con 150 newtons de fuerza 30 centímetros del pivote, y eso genera 45 newtons de torque, haciendo que la tuerca se suelte. Duplicamos la distancia y el torque. No tuvimos que poner más energía para obtener más fuerza, lo cual es impresionante e interesante. Y así es como funcionan los gatos en los boxes. Una persona puede levantar todo el extremo trasero de un auto porque empujan el gato. Realmente lejos del pivote, lo que genera mucho torque en el sistema. El poder de elevación del gato está realmente cerca del pivote. Entonces la fuerza que empuja el auto hacia arriba se magnifica, ya que para un torque constante, reducir la distancia multiplica la fuerza que pones, así que apliquemos esto al motor. Un motor tiene un pistón que es empujado hacia abajo por una pequeña explosión en el cilindro. Está aplicando una fuerza hacia abajo que se lleva a través de la varilla en este momento. Gira el cigüeñal, que es solo un eje cilíndrico debajo del motor. Vemos que el pistón aplica una fuerza al cigüeñal, lo que hace que gire junto a los otros generan torque. Para hacer girar el cigüeñal a velocidades increíbles, si pegamos un engranaje en el extremo del cigüeñal, podemos medir la fuerza a la que empuja, para calcular cuánto torque está entregando el motor al cigüeñal en cualquier momento. Este torque, o sea la fuerza de giro medida en el cigüeñal, es el famoso torque del motor, pero no es el torque entregado a las ruedas que les hace girar. Para eso necesitamos hacer un pequeño viaje, y voy a describirlo en términos generales, para ilustrarlo usando modelos y no los sistemas exactos. Entonces el cigüeñal se conecta a la transmisión, que impulsa un eje de transmisión que se conecta a un engranaje de eje que impulsa las ruedas. La transmisión tiene engranajes de diferentes tamaños que se conectarán al cigüeñal según el cambio que seleccione el conductor. Estos se describen por su radio. El primero tiene el mayor radio, por lo tanto puede ser 10 veces el tamaño del engranaje del cigüeñal. Estas relaciones se vuelven cada vez más pequeñas hasta la octava marcha, que puede tener un radio de .75 con el engranaje del cigüeñal. Ahora, ¿por qué el radio de engranajes es importante? Porque la relación del tamaño de los dos engranajes influyen directamente en el cambio de torque entre el cigüeñal y el eje de transmisión. Ahora ya tenemos la información necesaria para descubrir por qué. Hagámoslo súper simple, digamos que estamos en primera, y que la primera tiene una relación de transmisión de 10. Entonces es 10 veces más grande que el engranaje en el cigüeñal. Cuando se conectan hay un engranaje de manejo, el que tiene la potencia atravesándolo, y un engranaje conductor, el que toma energía del engranaje conductor. Entonces aquí el engranaje conductor es el del cigüeñal, y está manejando el primer engranaje aquí. El engranaje conductor lleva el torque del cigüeñal. Entonces si el motor produce 200 newtons de torque, la puerta de transmisión del cigüeñal tiene 200 newtons de torque, los dos engranajes conectándose. Significa que los dientes del engranaje conductor empujan con la fuerza de los dientes del primer engranaje. Entonces la fuerza donde se unen los dos engranajes es la misma obviamente porque están conectados por una fuerza. Pero debido a que nuestro primer engranaje es 10 veces más grande en diámetro, el torque que se le entrega es 10 veces más grande que el torque en el cigüeñal. Porque como vimos, se aplica una fuerza más lejos del pivote. Multiplica el torque que genera, que va directamente al eje de transmisión. Podemos decir que el eje de transmisión tiene 10 veces más torque que lo que el motor tira al cigüeñal. El engranaje que convierte esta fuerza de giro del eje permanece constante y probablemente sea de 3 a 1. Entonces multiplicamos la parte superior por 3 para dar un torque final en las ruedas de 6000 piezas de Newton. 30 veces más torque que lo que el motor entrega al cigüeñal, y esto es lo que hace una caja de cambios. Toma el torque del motor y lo multiplica en diferentes cantidades dependiendo de cuánto torque necesiten las ruedas para acelerar. Estas necesitan mucho torque para andar. Es mucho más difícil poner en marcha un sistema. Es por eso que la proporción de la primera marcha
es la mayor, ya que tiene el mayor efecto multiplicador. Una vez que está en marcha necesita cada torque para acelerar y mantener la velocidad de rotación de la rueda. También notará cuando está conduciendo la rotación al engranaje más grande, que este gira más lentamente. El radio es de 10 a 1 como es en el primero. Tendrá que girar el engranaje impulsor 10 veces para que el engranaje conductor gire una vez, de modo que obtenga mucho torque de él, pero no hacerlo girar muy rápido. Con engranajes más pequeños estás poniendo la misma potencia, pero necesitas rotar las ruedas mucho más rápido para alcanzar esas altas velocidades. Y puede usar los engranajes pequeños a altas velocidades porque no necesita poner mucho torque para mantener el impulso de rotación. Solo tenga en cuenta que la potencia del sistema no cambia entre el motor y las ruedas. La potencia es solo la velocidad a la que el motor entrega energía a las ruedas. El motor está produciendo 500 caballos de fuerza en el cigüeñal. Está entregando 500 caballos de fuerza en las ruedas. Nuevamente estamos ignorando cualquier pérdida por fricción. Ahora esta potencia aumentará y disminuirá dependiendo de la velocidad del motor, o sea su RPM, pero no con la forma en que usted pasa los cambios. Lo único que cambia es el torque y las velocidades de rotación. Si subes el torque sacrificas las velocidades de giro en las ruedas. Entonces lo interesante es que, sea cual sea la potencia del motor, puedes transmitir tanto o tan poco como quieras a las ruedas, pero jugar con los radios de engranaje no te dará más potencia. ¿Qué significa cuando decimos ay Dios? Estos motores eléctricos tienen mucho torque. No queremos decir que tengan mucho torque. Es un malentendido, pero podemos hablar sobre la entrega de torque o un auto siendo muy torqueado. Veamos las curvas de torque, o sea gráficos. Y sé que no es intuitivo para todos, pero lo haré súper simple. Dibujemos algunos ejes a lo largo del eje horizontal aquí. Vamos a representar RPM. Y a medida que te mueves a lo largo del eje, el motor hace esto. Ahora en este eje vamos a medir el torque. Entonces cuanto más arriba en la tabla vamos, más es la fuerza giratoria que el motor le da al cigüeñal, no a las ruedas, al cigüeñal. Estamos hablando de una entrega de torque puro. Podemos ver una parte del motor de gasolina aquí, solo para el de combustión, no el eléctrico. Con este motor no obtenemos el torque máximo de inmediato. A bajas revoluciones, el motor está aumentando la velocidad y se está tomando su tiempo para alcanzar el torque máximo. Hay razones para esto, en parte, es que hay muchas partes móviles en el tren motriz y el motor debe poner mucha de su energía para superar la fricción entre partes, y en parte porque las partes de combustión del motor trabajan succionando combustible y aire en el cilindro. Se necesita una cierta cantidad de velocidad de motor para obtener las cantidades óptimas de aire y combustible. La curva termina así, con el torque cada vez más alto a medida que el motor se vuelve más y más rápido. Alcanza el tope de 12.000 RPM y comienza a caer, porque la resistencia mecánica al motor comienza a dominar, y el cilindro no puede aspirar más aire y combustible rápido como para crear más potencia. Este es el torque máximo, en alrededor de 10 a 12.000 RPM. Notará que después de la fase de aceleración inicial, los engranajes están configurados de tal manera que el cambio, las revoluciones en este pico de torque en máxima velocidad. Esté atento a los gráficos de telemetría como este. Mirando esta curva podemos ver el torque con un retraso. No alcanza su máximo hasta que el motor está en su punto más rápido. Aquí en el auto, el conductor sentirá un tirón inicial de aceleración, y esto crecerá y crecerá hasta este punto, no muy lento para alcanzar su torque completo. Un motor eléctrico tiene una curva muy diferente, a diferencia del motor de combustión. Tiene muy pocas partes mecánicas y no depende del flujo de combustible y aire. De hecho, sabemos por nuestro video anterior sobre el MGUK, que es solo un rotor girando en un campo magnético muy simple. Así que no hay casi resistencia en este motor, por lo que al instante que pones el pie vas directo al torque máximo. La curva se ve así, mostrando que se llega al torque máximo desde el principio, y es por eso que los autos eléctricos y los híbridos se sienten como torqueados, porque están dando todo este torque desde el principio, lo que pone una gran potencia directamente en las ruedas. En sistemas híbridos de los autos de Fórmula 1, el motor eléctrico rellena parte del torque en bajas velocidades, lo que da más torque alto instantáneo a las ruedas. Que les faltaba antes, verás después de un punto que el torque se reduce dramáticamente con un motor eléctrico. Y la cosa con los motores eléctricos es que al poner un giro rotatorio en modo de selección, también generamos cierta fuerza electromotriz en resistencia a la dirección de la corriente, y después de cierto RPM domina y supera la corriente en el motor, forzando una caída de torque. Ahora un motor que se siente muy torqueado no significa que sea más poderoso. Un auto de Fórmula se siente más que un auto Fórmula 1, por ejemplo, pero la potencia entregada por el motor a las ruedas aumenta más rápido cuanto más torque se le entregue. Podemos demostrar con un poco de matemática que la potencia es solo torque por RPM. Si hubo un torque constante, entonces la potencia simplemente aumentaría directamente con RPM si hay más torque
la potencia aumenta más rápido. Si hay menos torque, la potencia aumenta más lentamente, por lo que un motor de alto torque no es más potente, pero ayuda a entregar la potencia al motor más rápido. Espero que eso te dé una mejor idea de lo que es el torque. Es simplemente la fuerza de giro del motor que se traduce hacia abajo. El tren de transmisión manipulado por la caja de cambios para multiplicarlo y proporcionar torque de conducción a las ruedas traseras. Necesitas torque máximo a bajas velocidades para que el auto acelere, y torque bajo a velocidades altas para mantener la rueda girando, por lo cual los engranajes más altos son más pequeños y no aumentan el torque tanto como los bajos. El torque no afecta la cantidad de energía en el sistema, que es solo la velocidad a la que el motor entrega energía.